Hermanos, Juan 8, 37 al 47. Qué tremendo texto leyó el hermano Tomás hace un ratito. Les leo para introducir. Dice, sé que sois, vamos a leer del 31, dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocería la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú? Seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y como es una narrativa, seguimos. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he declarado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Padre, gracias por tu palabra, Señor, tan clara, contundente y seguramente, como tu palabra dice, es lo que necesitamos. Yo no conozco a nadie ni el corazón de nadie. Ni siquiera sabemos quién está del otro lado escuchando y dónde va a llegar este mensaje. Pero oramos que tú obres, porque es tu espíritu, como vimos esta mañana, el que convence de pecado, justicia y juicio. Y tú tienes gente que van a creer, Señor. Seguramente, tu palabra lo dice. Ruego que utilices tu palabra. Y también a muchos que van a las iglesias y creen ser hijos de Dios. También a los que los que somos tus hijos, Señor, para que nos examinemos. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor. Un autor dijo, el origen de una naturaleza se revela por las acciones. El origen de una naturaleza se revela por las acciones. Este texto, bien, yo lo tengo marcado en negro, habla de la naturaleza de nuestro Padre. ¿Quién es realmente nuestro Padre? Así que habla de acciones que van a determinar quién en verdad es nuestro Padre. 3 acciones. Mire, yo lo tengo marcado en versículo 37. Él dice, hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Lo que está diciendo el Señor, 37. Ustedes están haciendo lo que han oído cerca de vuestro Padre. Ustedes hacen, 41, hacen las obras de vuestro Padre. 44, ustedes son de vuestro Padre. Impresionante. El Señor va a demoler la falsa seguridad que tenían estos judíos sobre la vida eterna con Dios. Va a refutar sus 3 manifestaciones, sus 3 declaraciones o afirmaciones. Nuestro padre es Abraham. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Nuestro padre es Dios. Los va a demoler. La primera acción que muestra versículos 37 y 38 es que el Señor los va a confrontar y les va a decir, ¿saben qué? Ustedes hacen lo que están oyendo de vuestro Padre. Ustedes están oyendo a vuestro Padre y se nota. Fíjense que al principio no dicen quién es vuestro Padre. Al final los demuele, los revienta, los mata. Identifica quién es el Padre. Entonces, de esa manera va a trazar un diagnóstico crítico
acerca de quién en verdad eran hijos. El tono de confrontación va aumentando y esta gente a quienes les habla son las del versículo 30. Miren el 30, 8:30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Miren 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. El auditorio a quien el Señor está hablando ahora, podemos decir que son judíos creyentes. Siempre se dijo que lo más difícil para evangelizar en la obra de Dios son a evangélicos o personas que se creen creyentes. El Señor está acá hablando a judíos que dijeron haber creído en Él. Ese es el auditorio. Va a identificar y lo va a exponer con su falsa fe. Fíjense el versículo 37 dice, sé que son, el Señor afirma, yo sé que son descendientes de Abraham. 37, punto y coma, pero procuran matarme. Sé que son descendientes de Abraham, pero ustedes me odian y me quieren matar. La palabra procuran matarme está indicando una acción continua. Ya querían matarlo, quieren matarlo. ¿Qué contraste, ¿no? ¡Qué loco! Se dice creyente, pero odia a Dios. Se decía judío creyente, pero odia a quién, al mensajero. Ahora, no hizo eso en 8:56, capítulo 8, versículo 56. El Señor muestra, que lo vamos a ver el otro domingo, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Cómo es que Abraham vio el día que venía Cristo? A través de Isaac, a través del nuevo pacto, a través de la promesa. Se gozó. Ahora vamos a ver. Todo lo contrario a su descendencia física y carnal. Abraham anhelaba la venida del Mesías, que incumpliría las promesas de Dios. Pero versículo 37 dice, pero procuran, ustedes hacen algo que Abraham no hizo, ustedes quieren matarme. Y mire ahí, coma, dice, ¿por qué querían matar a Jesús? ¿Por qué odian a Dios? ¿Por qué? Y ahí da la razón, versículo 37, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida. La palabra está hablando ahí, cabida, está hablando de avanzar, progresar, seguir adelante. No fructificaba, no hacía nada. Y entre paréntesis, si decimos que hemos creído en Cristo y que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, nos hemos identificado con Él en el bautismo, o decís simplemente que creíste en Cristo, su palabra tiene cabida, el antónimo, ¿no? Tiene cabida. Pero si decís que crees en Cristo, no lees la Biblia en toda la semana y no te interesa y no tiene cabida las escrituras en tu vida en la semana, estás dentro de este grupo. ¿Por qué odiaban a Dios? Él lo dice, porque mi palabra. ¿Por qué odiaban a Cristo en este caso? Porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. No les interesa, no avanza, no progresa, no sigue adelante, no penetra en el corazón. Eso pasó en Mateo 13, uno de los pasajes de los sinópticos que habla de la parábola del sembrador. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Oigan pues, versículo 18, Mateo 13, 18. Oigan la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, el evangelio, y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
¿Qué está diciendo el Señor ahí? Junto al camino es la semilla que tiraban los sembradores y uno pisaba. ¿Vieron cuando? Bueno, nadie hace huerta acá porque hoy compran todo en la verdulería. Pero en Medio Oriente y en el campo se tiraba la semilla después de trabajar la tierra. La semilla que caía en la tierra que estaba movida, buena, producía fruto. Pero la semilla que caía en el camino donde todos pasaban y caminaban era un terreno duro. No penetraba la semilla. Y bajaban los teros, los caranchos, los pajaritos, se comían la semilla, porque el terreno era duro. Miren los elementos que usa el Señor para describir el Evangelio. Muchos, es una triste realidad, pero muchos oyen el Evangelio y se le olvida porque su corazón es duro. No le interesa. Por eso nosotros hacemos el inductivo, otra vez con el inductivo. Por eso nosotros hacemos, para que esté trabajando ahí en la semana, usted con la Biblia, esté metiéndose en las Escrituras y oramos que Dios produzca crecimiento en usted, su contacto con las Escrituras. Usted debe leer las Escrituras, pero es una triste realidad que muchos, el corazón está duro, como en este caso estos judíos que creyeron. Una fe falsa, una fe con expectativas falsas. Miren, en Mateo 12:22, el extremo, ¿no? Fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. En este caso fue un caso de demoníaco. Mateo 12:22, estoy leyendo, 12:23. La gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, no es este caso porque el auditorio acá no son fariseos, puede ser que estaban entre el grupo, pero acá es el pueblo, era el pueblo. Mas los fariseos, al oírlo, miren qué terrible lo que dijeron. Al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por el dios del estiércol, por Belcebú, príncipe de los demonios. Este es un endemoniado también. Bueno, sigue el texto, pero al final el Señor dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. No estaba hablando ahí de blasfemar lo que hoy dicen los pentecostales, ¿no? Está hablando de que ellos atribuyeron las obras de Cristo a demonios. Las obras del Espíritu Santo le atribuyeron a demonios. Hoy sería el pecado de incredulidad. Si usted no cree, va al infierno. Es el peor pecado, la incredulidad. Ese pecado no es perdonado cuando llega la muerte. Ya está. Y aún así, fíjense que el apóstol Pablo, incrédulo y todo, se arrepintió, el Señor tocó su vida. Hechos capítulo 9, se arrepintió, creyó en el Señor. Fue un gran elemento humano en la vida de Dios, en las manos de Dios. Pero eso está hablando de una extrema incredulidad. No tiene cabida. Ustedes saben por qué procura matarme, pero la palabra no tiene cabida. En otro lado, en contraste, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice lo que ha hecho en nosotros y oramos que eso haga en nosotros. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, Pablo decía, de los tesalonicenses, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¡Qué contraste! En estos incrédulos que decían que habían creído en la Biblia no tenía cabida. En el verdadero creyente, dice, la recibieron con gozo, no como palabra de hombres, dice, eso es Dios hablando. Hermano, esta semana escuchaba a Sujel Michelin, decía, cuando uno abre la Biblia acá, es un elemento de barro inútil, pecador,
que por la gracia de Dios ha sido alcanzado por el Evangelio, que está leyendo la Biblia, explicándola, dándola a ustedes. Un hombre limitado, vaso de barro. Pero lo que estamos explicando ahora es la misma palabra de Dios, con la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Y en un creyente produce esto. La reciben no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Miren 1:6 de 1 Tesalonicenses. Hoy lee Avi. 1:6. Pablo dice que los tesalonicenses la recibieron en un momento re lindo, de mucha paz. No, miren eso. Miren 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Eso habla de problema, pero no un problema, un montón de problemas. Y la recibieron con gozo. Qué contraste, ¿no? Recibieron las Escrituras, recibieron el Evangelio. Hay un cambio progresivo en ellos. Su simpatía inicial por las enseñanzas de Jesús pronto se cambió a una ofensa, Luego se transformó en rechazo y finalmente lo querían matar. Eso pasa en usted si no ha creído en Cristo. La simpatía por la religión en algún momento se le va a terminar. La simpatía por los evangélicos en algún momento se le va a cortar y se va a tornar en rechazo y va a odiar a Dios. Eso pasa. Eso pasó con el que fue sembrado también entre pedregales. Saliendo el sol con calor abrasador, se secó. Odio. Odiaban a Dios porque la palabra no hallaba cabida. Si vos no estás leyendo la Biblia, hermano, y te decís, hermano, no sé, una persona que ha creído en Cristo, oye su voz y le sigue. Oye su voz. Pero miren, 38, por favor. Versículo 8:38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hay pronombres enfáticos. Yo y vosotros. El texto, el versículo 38. Mírenlo ahí, síganme con la vista. Creo que está bien, está acá. Miren, yo, vosotros, visto, oído, hablo y hacéis. El verbo he visto está en el tiempo perfecto. Esto es un poquito de análisis del texto. Y connota su conciencia presente del conocimiento obtenido antes, estando con el Padre. O sea, tenía autoridad. Él estuvo con el Padre. En cambio, ellos están practicando lo que oyeron de su padre, el diablo. Practican lo que ahora van a ver en segundo punto, pero ellos están oyendo a su padre. Cristo está presentando lo que oyó de su padre. Hay dos padres distintos, hay dos naturalezas. Hay un contraste marcado entre la relación de Jesús con su padre y la de ellos con su padre. Ellos están oyendo cerca de su padre los susurros de su padre, quien le habla y le susurra al corazón. Yo pensaba en la Escritura antes de terminar este punto. ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? ¿Habla a sus hijos? ¿Susurra al corazón? Acompáñenme a un pasaje, por favor. No lo vamos a predicar, lo leo. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 32. Miren un poquito la historia esta. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esto cuando la iglesia comienza a crecer. Ninguno decía tener suyo propio nada de lo que poseía. Estoy leyendo Hechos 4:32. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todo lo que poseían, heredad y casa, la vendían y traían del precio lo vendido. Esto era espontáneo, esto no es una ley, esto ocurrió en la iglesia primitiva por el contexto. Esto no hacemos hoy en día en la iglesia, hermano. Hay chantas que sí hacen esto, pero no es esto. Fue espontáneo por la necesidad que había, por la persecución que hacía. Pero miren 35, lo ponían en los pies de los apóstoles, los verdaderos apóstoles, no hay más apóstoles. El último fue el apóstol Pablo. Y dice, y se repartía a cada uno según su necesidad. No la necesidad del apóstol, sino la necesidad de la iglesia. Viudas, personas con necesidades. Lean el contexto después. Miren lo que pasa. Entonces, José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que también traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. La idea era que, muchachos, yo tengo esto, quiero que esto sea para la obra de Dios y para ayudar a hermanos. Recuerden que capítulo 6 ya hay 6 hombres que designan la iglesia para atender y servir a las mesas. Servir a las mesas habla de satisfacer necesidades de mujeres viudas. ¿Y qué iban a usar? Esto. Y este muchacho, una ternura, fue espontáneo. Lo vendió, lo trajo. Miren lo que pasa en capítulo 5. Por eso es bueno leer el contexto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso al pie de los apóstoles. 5:3 de Hechos. Y dijo Pedro, Ananías, miren la pregunta que hace. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a los apóstoles? No. ¿Para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Miren 4, dice, reteniéndola. O sea, si vos no la vendías, ¿no se te quedaba a vos? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El tipo es así. No quiero especular, pero el contexto muestra eso. Bernabé tuvo iniciativa propia. Dijo, esto del Señor, hermanos, úsenlo. Amén. Hijo de consolación, una ternura al muchacho. Ananías y Zafira dijeron, si él lo hace, yo también. Vamos a redondear. Si él lo hace, yo también. Vamos a vender esta propiedad y le vamos a decir, bueno, acá traemos todo. No, mentira. Dieron una partecita. Habrán dicho en la casa, no demos todo, mucha plata. Una parte nos quedamos nosotros, otra parte de él. Pero le decimos que le traemos todo. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía, espíritu competitivo, envidia. Dios castigó esto. Lo que Dios castigó es la mentira. A mí lo que me llama la atención de este texto es que Pedro dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Más allá de la heredad. Ellos quisieron aparentar algo que no era. Dice, lo hubieses tenido vos y nadie te pidió que vendas nada. Nadie te pidió. ¿Por qué querés aparentar algo que no sos? Usted le hubiese quedado la propiedad, poner una panadería, poner lo que quiera, pero no hagas eso. No mentiste a nosotros, mentiste a Dios. Fue una disciplina de Dios específica para enseñar temor, porque cayó temor a la iglesia. Yo creo que si Dios hiciera hoy, hermanos, eso, muchos, ¿quién no mintió al Señor? Creemos que mentemos a las personas, le mentimos a Dios. Entonces yo estaba viendo esto, versículo 38, dice, ustedes hacen lo que han oído cerca de vuestro Padre. Ustedes oyen, Satanás les habla. Ustedes hacen lo que escuchan. Cuidado, hermanos, con lo que permitimos que llene nuestro corazón. Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con los pensamientos que permitimos que Satanás ponga en nosotros. Uno más, Efesios 4:25, muy conocido. Yo estoy viendo casos en que Satanás obró en la iglesia.
casos en los que Satanás obró en la iglesia. Y ha pasado en todas las iglesias. Miren Efesios 4, 25 al 27, por favor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ustedes hacen lo que escuchan de vuestro padre, cerquita de vuestros padres, el diablo. Ellos están practicando lo que oyen. Acá Pablo le dice, cuidado con los enojos, hermano. Cuidado con tu enojo. Ya hemos hablado de este pasaje. Airado está bien, pero cuidado cuando tu enojo pasa la noche y queda y se transforma en rencor, en amargura. Porque dice, versículo 30, no contristen, no entristezcan al Espíritu Santo, con el cual han sido sellados. Saquen, quiten rápido de ustedes amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea que un creyente puede terminar siendo malo o mala. ¿Por qué? Porque escuchaste al diablo. Porque diste lugar al diablo. Y tomó oportunidad. Hacen lo que oyen de su padre. Lo que el padre le susurró está cerca de él. Hay distintas naturalezas de padre. Cristo habla de su Padre celestial, pero de ellos está hablando de Satanás. Ellos le susurran. Antes de pasar, ¿quién está cerca tuyo una semana? ¿Qué y de quién oís? ¿Qué oís? ¿Qué susurra tu mente? Tus oídos. ¿Qué escuchas? ¿Qué cabida tiene la palabra de Dios? La palabra de Cristo more en abundancia en vuestro corazón. ¿Cuánto del celular hay en vos? ¿Y cuánto de la Biblia hay en vos? Escuchaba el mensaje del pastor MacArthur en Fundamento de la Fe, de la Salvación, y él dice, ¿cómo Satanás tiene todo organizado? El hombre es muy organizado. Las redes sociales es algo muy organizado, estructurado, y está destinado a odiar a Dios. Está destinado muy sabiamente a que no pases tiempo con Dios. Te atrapa, te esclaviza. El que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Qué escuchás? Puedes usarlo para bien, amén. Si escuchás mensajes de la palabra de Dios, memorización, pones la Biblia ahí en el celular, un bombazo, ¿no? Y la pones ahí para escuchar la Biblia en distintas versiones, una maravilla. Pero ojo, ¿quién está cerca tuyo en la semana? ¿Quién llena tu corazón? ¿Quién te susurra en el oído? ¿Quién crees que es tu Padre? Versículo 39 al 41, por favor. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las cosas de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Vosotros, hasta versículo 41, vosotros hacéis las obras. No solamente oyen de su Padre, sino hacen las obras. Ellos oyen de su Padre, ellos también hacen las obras de su Padre, vuelven a afirmar que nuestro Padre es Abraham, versículo 39. Nuestro Padre es Abraham. Muy bien. Jesús le dice esto. Demuéstrenlo. Demuéstrenlo. Si su padre es Abraham, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. En mi tiempo, cuando era jovencito, más jovencito, bueno, está bien, hace mucho tiempo, se decía, de tal palo tal astilla, ¿se acuerdan? Vos sos hijo de tu padre, de tal palo tal astilla. ¿Por qué decían esa frase? Porque haces lo mismo que tu padre. Terminás haciendo lo mismo que tu mamá, o que tu abuelo, o que tu abuela. Eso le está diciendo el Señor. De tal palo, tal astilla. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hizo Abraham? Bueno, Génesis 15:6 lo registra. También Hebreos dice, creyó a Jehová y fue contado por justicia. ¡Wow!
te digo, este texto viene, como dicen en el fútbol, de plancha. Viene de frente. Creyó a Jehová, le fue contado por justicia. Les leo un texto de Génesis. Ahora vamos a leer otro. Damaris, me ayuda. Génesis 18, 1 al 15. No, perdón, Abi. Dijo también Dios a Abraham. Génesis 17, 15, los que anotan. A Sarai, tu mujer, no la llamarás más Sarai, sino Sara será su nombre. Y la bendeciré. Y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Miren cómo era Abraham. Bueno, si vos sos hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Bueno. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, y nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, 17, y se rió. Y dijo en su corazón, interesante, lo mismo que el Señor, Jehová le está hablando acá. Y dijo Abraham a Dios, y se rió, y dijo en su corazón, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le van a ser hijo. 100 años. Y Sara, dice, de 90 años ha de concebir. Eso se rió Abraham en su corazón. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto y con él mi pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Génesis 18, 1 al 15. Miren que yo lo leía en la semana, digo, qué hermosa historia. Abran ahí su Biblia, no se duerman. Después la semana es larga. Génesis 18, miren qué hermosura. Después le apareció Jehová en el encimar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en la tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Hasta ahí, quédate ahí, Abby. ¿Cómo hizo Abraham? Le voy a hacer de comer. Por favor, quédense acá, recuéstense en un árbol, voy a traer pan. ¿Habrá cerrado la panadería? No, pero voy a traer pan para confortar su corazón. Después pasen, pero por favor, quédense. Las obras de Abraham, estén mirando. Sigue, por favor, versículo 7. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Pero. Y le dijo, Sara, armá bollo y cocinate algo. Vino el Señor, Sara, cocinate algo. Ay, pero no hay, busca ahí, hay harina, sé algo, Sara, cociná. Esto habrá sido la atmósfera de este texto, porque dice que Abraham empieza a correr para todos lados, recibiendo al Señor. Por favor. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa en prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Hermanos, ¿están acá? ¿No se duermen? ¿Están todos acá? ¿No ven esto? ¿No se hacen la película y dicen, wow, Dios, el Señor con sus ángeles, comiendo con Abraham? Abraham diciéndole, Sara, cocina algo, prepara algo, ahí hay un poco de harina, por favor, matame un becerro, traelo, hacemos un asadito. Y se comieron el asadito con Abraham. Qué calidez, qué hermosura, qué fácil de entender, qué ternura. Sigue el versículo 15 hasta el versículo 15, miren. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda.
Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, ¿después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. ¡Qué hermosura! Esta Sara, ¿no? Se reía, "No, que a mi edad voy a tener algo con mi esposo, ya estamos muy viejos, Señor, no". Pero eso lo dijo, ¿dónde estaba? En la tienda. El Señor estaba con Abraham. Dice, Sara se rió. Y encima dijo, yo no me reí. Sí te reíste. Es más, Isaac significa risa. Pero, ¿cuántos detalles? Es muy impactante la relación cálida, humilde. Sigue, después lean del 16 al 33, hermoso. El Señor hablando con Abraham acerca de Sodoma y Gomorra. De parte de un hombre común que se considera a sí mismo como polvo, con Jehová. Una teofanía. Cristo mismo presentándose a Abraham. ¡Cristo mismo! ¿Cómo, pastor? No dice Jehová. Cristo mismo. Es más, 8:56 él lo aclara. Era el Señor. Él conoció a Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de venir mi día y lo vio y se gozó. 8:56. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienen ni 50 años. Los que habían creído, hermanos, los que habían creído. Versículo 30-31. No tenés 50 años y has visto a Abraham, te das cuenta que hay fe falsa. No me digas que sos cristiano si no agarrás tu Biblia y no crees la palabra de Dios y no la obedeces. No me digas eso. Y estás cuestionando a Dios y sus propósitos. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos y se fue. Versículo 40. Pero ahora, volviendo a Juan, pero ahora procuráis matarme a mí, que hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, no lo hizo. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Jesús les acusa de actuar en forma contraria a lo que Abraham hubiera hecho si estuviera presente. Abraham se destacó por su obediencia gustosa, sin destacar que fue al monte Moriah y dijo, dame a tu único hijo. Abraham creyó a Dios. En contraste, el contraste entre estos judíos y Abraham era abismal. Abraham no era un asesino. Ellos buscaban matar a Jesús. Abraham obedecía la verdad, amaba la verdad. Ellos la rechazaban. Vimos a Abraham cómo le daba la bienvenida al Señor. Le ofreció de todo. La puso a Sara a cocinar. A un empleado a buscar un cabrito. Le hizo un asado. Comió con él. Ellos le rechazaron. Jesús todavía no les dice claramente quién es su padre, pero ahora va aclarando más. Ustedes hacen la obra de vuestro padre. Todavía no le dice quién es su padre. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Primera de Juan. Para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tremendo. Haced las obras de vuestro Padre. Yo leí también que en la iglesia también podemos hacer la obra de vuestro Padre, el diablo. ¿Y saben quién lo dice? Pablo le dice, 1 Timoteo 3:11. Cuando Pablo le dice, ustedes fíjense elegir diáconos, pero tengan cuidado cuando eligen diáconos, no solamente la condición del hombre, los requisitos
y se califica para diácono conforme a la palabra de Dios, 1 Timoteo 3, pero versículo 11, ¿qué nos dice, Abby? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. NBI traduce las mujeres, los diáconos, asimismo sean honestas, dice no chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver esto, pastor? Porque la palabra calumniadora ahí es diabólica. Diabólica. Tremendo, ¿no? Le está diciendo Pablo, ojo muchachos, y miren también las esposas, no sea que termine haciendo la obra del diablo. ¿Con qué? Con la lengua calumniadora. ¿Qué dicen tus hechos? No solo a quién escuchas, ¿qué evidencian tus hechos? ¿Cuál es tu actitud para con Dios? ¿Lo amás? ¿Realmente lo querés conocer? ¿A qué padre perteneces? ¿Qué dicen tus hechos en la semana? ¿De tal palo? Tal astilla. Hay cristianos que no necesitan decir, obviamente que tenés que evangelizar, pero la gente se da cuenta que sos cristiano por tus hechos. El último, más contundente versículo, que el versículo 41 al 47, el Señor ya acá le da el nombre. Ustedes son, no solamente oyen, hacen, son. Entonces le dijeron, Abby, por favor, hasta el 47, 41 al 47. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Bueno, los judíos evidentemente, versículo 41, ya saben que el Señor no está hablando de herencia física, sino de una que es espiritual. Le cayó la ficha, diríamos. Miren el 41. Porque ellos responden, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y acá va más. Nosotros tenemos un padre que es Dios. Ya no nombran a Abraham. ¿Vieron? Ahora, hay dos interpretaciones que obviamente el contexto la define. ¿A qué se refiere con que nosotros no somos nacidos de fornicación? Versículo 41. Bueno, la primera puede referirse a una raza pura, o sea que son judíos, que no están mezclados con samaritanos. Éxodo 34:15 dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Ok. Puede ser que se refieran a los samaritanos como el Señor había pasado, había hablado con la mujer samaritana, había hablado con los samaritanos, pero creo que el contexto no habla de eso. Porque creo, hermanos, que se está refiriendo al nacimiento ilegítimo de Jesús. Lo que ellos creían que era ilegítimo. Juan 8:19 dijeron, ¿dónde está tu padre? ¿Se acuerdan qué altivez, qué soberbia? Le dicen al Señor, bueno, ¿dónde está tu papá? A ver, ¿dónde está tu papá? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si no me conocieseis a mí, también, si me conocieseis a mí, también conocerías a mi Padre.
La historia muestra, dice que más adelante circularon entre los judíos historias como esta. La insinuación de que Jesús era nacido de fornicación. Y en su literatura a menudo se presenta a Jesús como el bastardo de María. Impresionante, ¿no? Entre los judíos. Por eso decían ellos, un padre tenemos que es Dios. Escrituralmente sería correcto, porque Éxodo dice 4:22, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Me siguen? Ellos podrían decir, mi padre es Dios. Jeremías 31:9 dice, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Pero Dios era padre para una nación, pero no lo era espiritualmente. Y eso el apóstol Pablo también lo dijo. No es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, Romanos 2:28, Romanos 2:29, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Acá te va apuntando el Señor. Y acá le dice versículo 42, por favor. Los destroza. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es claro, es un argumento natural y lógico. Uno que tiene parentesco con Dios ciertamente amaría a su único y amado Hijo. Si tu Padre es Dios, lo amás. Entre paréntesis. Si realmente sos cristiano y has nacido de nuevo, y tu Padre es Dios, lo amás. ¿Sigue el hilo del versículo 42? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Un autor resume así, el Padre y el Hijo tienen el mismo objetivo, el mismo propósito, el mismo espíritu, el mismo mensaje, no los puedes separar. No lo puedes separar. Por eso Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honraron al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Tremendo. Los está condenando. No podés separar. Juan 15:23, que lo vamos a ver. El que me aborrece a mí, también me aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús destruye las pretensiones vanidosas de estos judíos. Destruye la pretensión de la falsa seguridad. Y versículo 43 hace una pregunta al Señor. Mire qué bueno. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y es una respuesta, es una pregunta retórica. ¿Cómo responde? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué no pueden entender? Porque no escuchan, no tiene cabida, no aceptan. NBI traduce porque no pueden aceptar mi palabra. No es porque no la entienden, es por mala voluntad, no la soportan, no la quieren. El prejuicio oscurece la mente, tienen un embotamiento, no quieren, no acepta. El hombre natural no percibe las cosas de Dios. Y en segundo lugar, 44, por el tipo de padre que tiene. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Ellos son del diablo. Lamento decirte algo muy duro, pero en la vida existen dos clases de hijos. A través de la Biblia lo vemos. O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo.
Cuando Eduardo, un excelente hombre que creo que estuvo como 3 años con nosotros, testigo de Jehová, se convirtió y el Señor lo llevó después, a los 2 o 3 años. Fue como un papá para nosotros. Amaba al Señor. Pero él venía llorando porque toda la familia lo echó de la casa. Lo echó, lo divorció de la casa. Él decía, la iglesia son mis nietos, mis hijos. Tenía más de 70 años. Amaba, se enamoró del Señor. Ayer saqué todos los libros de él para repasar y todas sus notas. Hermoso. Diácono por 40 años de los testigos de Jehová. Él amaba al Señor y se jugó por el Señor. Y la palabra tuvo cabida en él. ¿Saben qué dijo? Él dijo, estoy durmiendo con el mismo diablo. En mi familia está el mismo enemigo. Jesús dijo eso. Jesús dijo de eso. Lo dijo. Y ellos desean lo que desean su padre. Y aclara, ha sido homicida, mentiroso, la verdad no está en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. Es padre de mentira, todo el contraste con el Señor, que es la verdad. Ellos mismos mintieron para matarle. Ellos mismos pagaron a personas para matarle. Ellos mismos eligieron después a Barrabás. Versículos 46 y 47, por favor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bien, el Señor termina luego con un versículo 46 y los confronta, o sea, los desafía a ver si hay alguno que lo quiere redarguir, probar si tiene pecado. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Qué autoridad, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le dijo a la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra? Todos se fueron avergonzados. La autoridad del Dios. Imagínate estar frente a él y te dice, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Las tabas te tiemblan. Nadie. Fíjense el versículo 46. Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Yo creo que habrá habido un silencio mortal a pesar del odio al Señor. Además de las evidencias ya presentadas de que él era del Padre, que hablaba solo lo que oía del Padre y que era el enviado del Padre, ahora agrega la evidencia de su vida santa para probar que hablaba la verdad. Nadie habló. Hace una pregunta, ¿por qué ustedes no me creen? Y termina con lo que se llama un diagnóstico, un silogismo. Es un argumento con respuestas. Es un llamado silogismo, un argumento que consta de por lo menos dos preposiciones. 47. El que es de Dios, ¿me siguen? Las palabras de Dios oye. O sea, el primer argumento es, el que es de Dios, oye la palabra de Dios. Luego, ellos no la oyen, por lo tanto, no son de Dios. Tan fácil y tan profundo como eso. Vuelvo a Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan dijo prácticamente lo mismo años más tarde, 1 Juan 4, 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. 1 Juan 4, 5 al 6. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Hermanos, terminamos en esta mañana. Ellos oyen a su Padre. Ellos obran como su Padre. Ellos pertenecen y desean como su Padre. La pregunta que te hago es, ¿oís a Dios? ¿Qué oís en la semana? ¿Tu obrar manifiesta a Dios?
le perteneces? ¿Buscas el deseo de la voluntad de Dios? ¿Es una característica en tu vida? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tan clara, nos destroza, Señor. Nos anima. Gracias por tu gracia y tu misericordia que un día llegó el Evangelio en nuestra vida, Señor. Tú eres nuestro Padre. En ti hemos sido aceptos, Señor, por la sangre de Cristo. Gracias. No teníamos nada que ofrecer a Dios. Tú nos adoptaste, nos aceptaste en el amado. Qué privilegio, Señor. Ayúdanos a oír tu voz en la semana, a oír tu voz a través de la palabra de Dios. Ayúdanos a hacer las obras que tú tienes preparadas de antemano y que te podamos honrar como nuestro Padre, Señor. Gracias por este texto. Oramos por aquellos que todavía están cautivos en los brazos y en los deseos de su padre, el diablo, para que tú, Señor, los traigas al conocimiento de la verdad, al Evangelio. Tú, Señor, utiliza a los hermanos de la iglesia para atraer a los perdidos a tu verdad, a tu luz gloriosa, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén.